Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero referirme a un momento clave dentro del proceso declarativo verbal regulado en el Código General del Proceso y este es la fijación del litigio de la audiencia inicial, prevista en el artículo 372. Entonces, para comprender su importancia, primero debemos ubicar el proceso verbal dentro del sistema procesal colombiano. Como señala la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el proceso verbal constituye el modelo ordinario de los procesos declarativos en el Código General del Proceso, diseñado bajo los principios de oralidad, concentración e inmediación. Es decir, que no es simplemente un cambio de forma, sino una transformación estructural del modelo tradicional, pues procesal. Entonces, la fijación del litigio constituye un momento estructural dentro del proceso declarativo verbal. Entonces, como ya lo mencioné en el artículo 372, que es el que nos lo regula, nos dice que en la audiencia el juez delimita los hechos admitidos y controvertidos. Precisa el objeto real del debate judicial y esto nos permite garantizar una actuación con un orden procesal, una congruencia y un respeto por el debido proceso que lo encontramos regulado en la Constitución Política de Colombia. En ese contexto, la audiencia inicial no solamente es una diligencia meramente formal, sino que por el contrario es el eje estructural del proceso. Y dentro de ella, la fijación del litigio cumple la función determinante de delimitar con precisión cuáles son los hechos admitidos, cuáles son los controvertidos y cuál es el verdadero objeto de la controversia. Davis Echandía explica que todo proceso tiene como finalidad la realización concreta del derecho mediante la decisión de un conflicto jurídico. Entonces, pero esa decisión pues debe ser legítima si el juez, o sea, es legítima solamente si el juez sabe exactamente qué está en discusión. Entonces, la fijación de litigio nos evita la dispersión argumentativa y materializa el principio de la congruencia, garantizando pues que esa sentencia se limite a lo estrictamente debatido. Eso es lo que les acabo de mencionar, la oralidad, la concentración y la inmediación. Y podemos entender que la fijación correcta del litigio nos permite transformar el conflicto social a un conflicto jurídico técnicamente delimitado. Entonces, al identificar con claridad qué se discute y qué no se discute, se evita la dispersión argumentativa y se estructura de manera racional la etapa probatoria. El artículo 372 del Código General del Proceso establece que una vez superado el control de legalidad y resueltas las excepciones previas, el juez nos debe precisar los hechos en los cuales existe un acuerdo y cuáles requieren prueba. Entonces, en ese momento procesal, digamos que esa fijación correcta del litigio impacta directamente en el ámbito probatorio. Como lo sostiene Guzmán Brito, el proceso declarativo contemporáneo exige una actividad probatoria dirigida y racional, o sea, no es caótica. La fijación del litigio nos orienta la prueba hacia los hechos verdaderamente controvertidos, nos optimiza tiempo y eso pues nos lleva al principio de economía procesal. Entonces, debemos entender que el debido proceso no es una restricción de garantías, sino que por el contrario, nos fortalece esas garantías. Como lo mencionamos con anterioridad, la Constitución Política en su artículo 29 nos consagra el derecho de defensa y de contradicción. Y esta fijación de litigio de manera correcta es lo que nos permite materializar lo que la ley y lo que el legislador quiso con nosotros. Debemos precisar correctamente ese litigio para que las partes puedan presentar sus oposiciones, aclarar imprecisiones y estructurar correctamente su actividad probatoria. Mm, Tenemos que tener en cuenta que el litigio no solamente es litigar, sino que es persuadir, delimitar y sintetizar. ¿Ok? Digamos que ese orden procesal nos optimiza el conflicto, nos lleva a la eficiencia y nos lleva a la garantía. Esa es la bibliografía que utilicé para la presentación que les acabo de hacer y muchísimas gracias por su atención.